El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Ciudadanos, muy buenos días. Les habla Javier Chirinos y tengo el gusto de estar acompañado por Emily Naucó, quienes estamos supliendo a Pedro Uruchurtu en nuestro programa habitual de todos los jueves, Se Habla Libertad, a las 11 de la mañana. En la dirección general de la estación tenemos a Jaime Nestares, gerencia de producción Willix Sarcaya, producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción, como lo mencioné, Javier Chirinos y Emily Naucó. Así es. Buenos días. Cuando son las 11:04 de la mañana, vamos a escuchar la editorial Libertad por Pedro Uruchurtu. Editorial Libertad. En nuestro editorial Libertad del día de hoy vamos a hablar de lo que significa que el régimen permanezca en el poder. Porque al final cada día cuenta. Estamos hablando de vidas que se pierden, vidas que peligran, vidas que huyen. Para cada una de esas historias, como para Venezuela, cada día cuenta. No se trata de saber mucho, sino de entender la situación por la que atraviesan nuestros conciudadanos. Basta con ir a cualquier pueblo o caserío, a cualquier ciudad o cualquier rincón. Hay miseria por doquier. Nada hacemos con lamentarnos, como nada hacemos creyendo que solo ayudando a esos venezolanos que pasan penuria, aunque es necesario y hay que hacerlo, mientras el foco no se sitúe en la causa de este problema, el régimen. No es que gobierne mal ese régimen, es que son el gobierno del mal. Se propusieron desde el principio y desde el primer día destruir al país a cambio de permanecer en el poder al costo que fuera necesario. Para ellos resulta mejor que muchos se vayan o se mueran, pero ¿y para nosotros? Para nosotros, quienes luchamos por la libertad a diario, es imprescindible entender que cada día cuenta y actuar en consecuencia. Dicho de otro modo, el régimen quiere que nos vayamos, pero nuestro deber es hacer que el régimen se vaya, apoyar todo lo que contribuya con el propósito de la libertad y atacar la causa de nuestros problemas, a la par de solucionar esos problemas, pero sin quedarnos solo en problemas. Sonará juego de palabras, pero se trata de una manera de ejercer el liderazgo y de entender el momento que vivimos y que, por ética y por urgencia, no puede esperar. Desde ser solidarios hasta desafiar al régimen, son tareas que nos obligan a responder como sociedad y como individuos. No es un asunto de egos, sino de principios y valores, y de hacer lo correcto. La dirigencia que no entienda esto debe hacerse a un lado, y aquellos que sí lo entiendan deben seguir al frente, sin rendirse y con el foco puesto en lo que importa, la libertad. Se trata de trascender un sistema tan malvado como dañino, basado en ideas fracasadas, salvo por su éxito en traer muerte y por supuesto en sus prácticas criminales. Todo esto debe ser derrotado y hay que trascenderlo, porque sí, para ti, para mí, para todos quienes nos escuchan, cada día cuenta. Wow, qué grandes palabras de Pedro, siempre con su editorial tan acertado, tan claro y con ese análisis tan profundo de lo que estamos viviendo en nuestro país. Así es. Cada día cuenta y por eso es que seguimos en la lucha por la libertad. Así es. Y una vez más, la solidaridad no solamente es para paliar la situación, sino también para concientizar al ciudadano de que la única solución a esto es la salida del régimen. Muy bien, vamos con nuestra sección Radiografía País. Fracción 16J solicita discusión del caso Gorrín Andrade. Esta situación es bien compleja, ¿no? Porque además muy bien podríamos pensar que es algo ajeno al día a día del venezolano. Sin embargo, la situación de la acusación, Andrade, que además se declara confeso de los crímenes que lo acusan, salpica de alguna forma a Gorrín y ambos están pues totalmente inmersos en esta situación. El gobierno de los Estados Unidos, la justicia americana, pues ha decidido tomar acciones con respecto a todas estas personas que han decidido y han logrado robar a nuestro país. Y eso es bien claro. La comida que nos falta en la nevera, la comida que nos falta, las medicinas, cada una de las necesidades que tenemos los venezolanos, el agua que no nos llega, el gas que no encontramos, es resultado de cada uno de estos robos, cada uno de estos actos de corrupción que fueron permitidos incluso por todo el régimen como tal. Recordemos que Andrade fue tesorero de la nación y Gorrín pues un empresario bien conocido a nivel nacional, dueño de medios de comunicación y además quien se ha retratado con muchas personas, incluyendo al Papa.
Sí, sí, correcto. Y la labor tan importante, además, Javier, de este caso en particular, ayer tuvimos una rueda de prensa justamente de la fracción 16J, nuestros diputados de la fracción 16J, donde solicitan justamente a la directiva de la Asamblea Nacional poner el foco en este tema y que se discuta, porque es importante que no pase por debajo de la mesa, sino que se discuta porque los venezolanos justamente necesitan conocer todos estos casos de corrupción que se han estado suscitando. Al igual de esto, el llamado también que hizo la fracción 16J fue también a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para que se le hiciera la investigación correspondiente y debida a las consecuencias que pudiera tener este caso. Entonces, importantísimo la labor y el rol que debe cumplir la Asamblea Nacional, en este caso el Parlamento, y no hacerse de un lado a estas noticias que son importantes y son relevantes en este momento en Venezuela. No, por supuesto, y además que en voz del diputado Omar González, él ratificó el compromiso de esta fracción de la Asamblea Nacional y además hizo un emplazamiento al resto de los diputados. O sea, ustedes tienen que entender, o están a favor de la libertad o están en contra de la libertad. Sí, correcto. La siguiente noticia es, Venezuela está produciendo apenas un 12% del consumo de gas doméstico para la familia venezolana. Esto resulta terrible, ya que todas las petroquímicas que están en el país, todas hoy se encuentran paralizadas en estos momentos por falta de gas de refinerías, y al producirse esta paralización de gas, evidentemente no hay fertilizantes, no hay cosechas, y esto trae a su vez una cadena de caer en la importación de alimentos, de fertilizantes, y en la caída bestial de la producción de alimentos de ganados, de electricidad y de demás índole. Toda esta problemática del gas tiene que ver con todos los entes productivos del país, y hay que hacer énfasis en esto porque es un tema bastante delicado y que toca aristas importantísimas en los servicios productivos del país. Además, hay que decirle a los venezolanos que este problema del gas no es solamente un problema focal o un problema que solamente va enfocado a esto, sino que es un problema de gestión, y más allá de gestión es un problema que se ha pensado y que el Estado en manos de este régimen lo ha hecho sin ningún temor alguno. Y una cosa a precisar en cuanto a este tema, que obviamente es súper delicado, hay que decir que nada más se está produciendo el 12%, esto es una señal muy baja o un número muy bajo. Es que ayer, justamente la semana pasada, estábamos en el estado Mérida en una jornada de formación y habían protestas de gas en el estado Mérida. No solamente en el estado Mérida, lo menciono y lo puntualizo porque, bueno, fue el caso que tuvimos ahí palpables, pero a lo largo y ancho del país se están suscitando y están pasando este tipo de protestas porque ya la situación es insostenible y llega a pueblos, a sectores, a parroquias pequeñas que tal vez eso no se comenta, pero hay que decirlo que esto a lo largo y ancho del país está pasando, se está suscitando. Totalmente, es una realidad que vive cada venezolano, es parte de la destrucción de todo y el desmoronamiento de los servicios públicos venezolanos a causa de un sistema que no es sostenible y además que aunado a la corrupción y el robo de todos los recursos venezolanos, pues es el producto. Esto es un resultado de todas estas políticas. Ok, la siguiente noticia es Estados Unidos plantea sanciones a militares cubanos y además por estar relacionados a las protestas venezolanas. Según investigaciones de las fuentes estadounidenses, militares cubanos estuvieron asesorando a las Fuerzas Armadas venezolanas para ejercer represión y violación a los derechos humanos a los venezolanos en diferentes momentos de protestas. Pues con respecto a esto, el gobierno de Estados Unidos y la justicia americana, como lo dije anteriormente, está tomando acciones no solamente con el régimen venezolano, sino con todo aquel que ha contribuido al fortalecimiento de este. Sí, importante comentar con respecto a esa noticia, Javier, que ya el tema de las sanciones o la apuesta de la mirada de la comunidad internacional con respecto al caso de Venezuela ya se extiende mucho más. Y esto es súper importante porque es un respaldo para nosotros en el sentido de que hay vinculaciones directas de todo lo que está pasando en Venezuela y uno de los factores que ha tenido sus manos aquí metidas, sus manos y sus ojos aquí metidos en Venezuela es el caso de Cuba. Y bueno, ya Estados Unidos también está volcando la mirada hacia allá y es importante destacarlo porque la comunidad internacional se está haciendo eco de esto y nosotros
debemos tomar esto también como fuerza y como potencia para poder también agradecerle no solamente a Estados Unidos que ha sido enfático en el tema de las sanciones, sino a los demás países de la comunidad internacional que han estado estudiando el caso de Venezuela. Entonces es importantísimo porque yo creo que estos pasos, aunque muchos lo vean como pequeños, aportan muchísimo. La otra noticia que tenemos el día de hoy, justamente comentando el caso de la comunidad internacional, es que más de 2.000 venezolanos han ingresado al mercado de trabajo formal en Brasil. Esto quiere decir que la principal población de inmigrantes con mayor inserción en el mercado de trabajo en Brasil habían sido los haitianos, pero esta cifra está seguida por los venezolanos, y así lo indicó un informe con cifras oficiales que fueron publicados este miércoles. Esto quiere decir que el caso de inmigración en Venezuela ha sido tal que ya tenemos, no solamente en el caso de Colombia, que siempre se hablaba de la frontera de Colombia, que bueno, la mayoría de las personas desesperadas que están huyendo de Venezuela están pasando por la frontera colombo-venezolana. Ya no nada más estamos enfocándonos en ese tema, sino que también tenemos a un hermano al lado, que es el caso Brasil, y que allí también están mucha cantidad de venezolanos que han huido por el tema de la crisis, de la gran crisis que está pasando en Venezuela, además una crisis auspiciada por el régimen, y entonces vemos cómo esta gran población emerge y huye despavorida a estos sectores que son cercanos a Venezuela, y que, bueno, obviamente Brasil tendrá que tomar medidas de alguna u otra forma con respecto a esto, ¿no? Y eso ratifica evidentemente que el venezolano no se está yendo a turistear, no se está yendo porque quiere, sino se está yendo a trabajar para poder garantizar su subsistencia, y además, bueno, poder enviar remesas a sus familias que quedan acá, así como seguramente muchos de nuestros oyentes pueden estar en este momento recibiendo remesas por parte de sus familiares. La siguiente noticia, pues, hablando de la situación del país, pues el Instituto Senda indicó que la canasta básica se posicionó en más de 80.000 bolívares. Wow. O le hace bien, 80.000 bolívares por mes. Y esto habla de un aumento del 87% con respecto al mes de septiembre. Recuerden que eso se analiza mensualmente y que, bueno, que necesita por lo menos 45.8 salarios mínimos para poder garantizar el alimento del hogar. Es decir, 45 personas trabajando para que 4 o 5 coman. No. Increíble esta realidad, increíble esta hiperinflación que no tiene ninguna solución sino con la salida del régimen. Es dantesco, Javier. Y justamente comentas el caso de la hiperinflación, y estábamos viendo desde ayer cifras del Fondo Monetario Internacional, que además estas cifras, hay que decirlo, cifras de organismos internacionales por lo general suelen ser cifras muy, muy conservadoras, muy cerradas, pero justamente Venezuela se ubica en el 2.500% de la hiperinflación, siendo el primer país a nivel histórico que llega a estas cifras, y con el caso de la canasta básica, pues es mucho más dantesco, como te lo comentaba, porque es lo básico, son los alimentos que todo persona, todo venezolano debería estar teniendo en su consumo personal para vivir. Entonces, realmente esto es terrible. Totalmente. Realmente. Pasando también a un tema de salud, tenemos justamente unas cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el incremento de casos de malaria en Venezuela y en América Latina, en el cual Venezuela justamente encabeza la lista como uno de los países más influyentes, con un crecimiento del 84% de esta enfermedad en comparación con el año pasado, con el año 2017. Este informe además revela que todos los casos de malaria en el continente americano, en cuanto a porcentaje, el 53% pertenece a Venezuela, el 22% a Brasil, el 8% a Colombia, 7% a Perú, 3% a Guyana y Haití y el 1% a Nicaragua. Este informe también indica que Venezuela es el país de América Latina que menos invierte en la lucha por erradicar esta enfermedad, con un total de menos de $2 por persona. Esto también resulta realmente dantesco, ya que si hablamos en términos de lo que es la malaria, debería ser una enfermedad que además ya debería estar erradicada. Y
se supone que en el caso de nuestro servicio de salud, por así decirlo, también debería contar con los insumos para poder responder a esto, y esto no está pasando, y además no pasa en ninguno de los niveles, porque tenemos que decir que también tenemos un servicio de salud colapsado, destrozado, donde realmente los niños se nos mueren, las personas adultas se nos mueren, todas las personas se nos mueren, no hay insumos, no hay realmente hospitales en condiciones para recibir a personas de enfermedad de cualquier índole. Estamos hablando aquí del caso de la malaria, pero de cualquier índole. Esto aquí es terrible, o sea, realmente si nos vamos a hospitales y vemos la cifra de personas que se nos mueren en los hospitales, resulta realmente criminal, totalmente, de verdad. Totalmente, además que nos convertimos en una amenaza para la región, porque ya otros países han erradicado la malaria y nosotros nos convertimos en un ente de contagio de lo que es la enfermedad. Ahora quiero hablar un poco más del tema político nacional, ¿no? Y quiero comentar algo que se escuchó en cadena nacional el día de ayer. Nicolás Maduro propone a las milicias universitarias para defender la patria. Es decir, los estudiantes universitarios no tienen que ir a estudiar, a graduarse, estudiar para ser profesionales, sino también deben estudiar para, en sus palabras, defender la patria si es necesario y usar el fusil y la educación. Es decir, o sea, estamos totalmente militarizados, totalmente llevados a la violencia, totalmente llevados al odio entre nosotros, el odio entre americanos, el odio entre seres humanos. Es decir, piensas distinto a mí, no eres parte de mi continente, no eres parte de mi país, entonces, bueno, eres mi enemigo. Sí. Y así es como lo está planteando. El odio en la formación académica y profesional de los venezolanos. Sí, el odio, la violencia y el resentimiento que ha sembrado este régimen. Javier, tenemos que irnos a una pausa. Luego de la pausa vamos a estar aquí con nuestro invitado del día de hoy, secretario general de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Benucci. Además, vamos a estar comentando con él justamente el tema de la represión universitaria, que no solamente se suscitó el día de ayer en la Universidad Central, sino que ha sido prolongada y ha estado presente en cada una de las universidades autónomas de nuestro país. 11:19, regresamos después de la pausa en Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Muy bien, ciudadanos, buenos días. Somos Javier Chirinos y Edmalí Maucó y estamos en Aquí se habla libertad. Bueno, en el corte anterior hablábamos de que tenemos la grata presencia de Carlos Benucci, secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y quien nos acompaña hoy a propósito del día de ayer, que fue el Día del Estudiante. Y además, no lo había olvidado, feliz Día del Músico a todos los músicos venezolanos, pues. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Javier y Edmalí, por el espacio. Bueno, muy bien. La Universidad Venezolana el día de ayer tuvo un día muy duro, ¿no? Pero un día en protesta, en resistencia y así es como se encuentran las universidades de todo el país. Sí, justamente Carlos, agradecerte la presencia el día de hoy porque sabemos que ayer fue un día bastante fuerte como lo comentabas, pero agradecerte tu presencia el día de hoy y que nos comentes tú que estuviste el día de ayer en una actividad que ustedes titularon como la UCB tiene que hablar o tenemos que hablar. ¿Por qué nace esta iniciativa? ¿Cómo nace?
¿Cómo están manejando ustedes el tema en la central de lo que está pasando, de la gran crisis que estaba suscitando en la universidad? Y además, ¿cómo lo relacionan justamente con el día de ayer, que ayer era el Día del Estudiante Universitario? O sea, ¿por qué los motivó a generar la protesta que se desató ayer y que además terminó justamente en represión, como siempre este régimen suele hacer? Bueno, fíjate, Malí, nosotros creemos que todo lo que hoy sucede en la Universidad Venezolana, en la Universidad Central y en todas las universidades del país no es producto de una simple crisis, ¿no? Sino es un plan de asfixia a la universidad y las condiciones de la universidad en general, salariales, las condiciones en términos de reivindicaciones estudiantiles, la calidad académica que se ha perdido, la deserción estudiantil. Nosotros creemos que esto es una planificación por parte del régimen y por ello yo creo que nosotros los estudiantes teníamos una conversación pendiente. Entonces por eso hicimos esta campaña llamada UCB Tenemos que Hablar y asimismo la replicamos en otras universidades de Caracas. A partir de ello nosotros hicimos una asamblea y en esa asamblea la gente pudo expresarse, pudo decir lo que sentía, pudo decir cómo ellos ven una universidad y es completamente distinto a lo que hoy tenemos como modelo de universidad. Carlos, fíjate, quiero comentar que el honor de los tres es ser UCBistas, pues egresados en tiempos distintos, por supuesto, pero somos UCBistas los tres. Y bueno, particularmente cuando estaba en la dirigencia estudiantil, yo recuerdo que las luchas nuestras, pues evidentemente eran para salir de este régimen, pero quizás eran un poco más reivindicativas, pues en términos del comedor, en términos del transporte, en términos de muchas cosas que quizás no se habían desmoronado tanto como lo están el día de hoy. Ahora, te pregunto, Carlos, la lucha del estudiante universitario, ¿cuál es esa lucha el día de hoy? Fíjate, una de las cosas que los compañeros pudieron decir en la asamblea es que ya la lucha reivindicativa pasó a segundo plano. Ya la lucha reivindicativa no es la punta de lanza como tal de los estudiantes, puesto que indistintamente de que nosotros tengamos un problema de una beca que el día de ayer Nicolás Maduro aumentó, pero indistintamente que haya aumentado, esa beca sigue sin servirle para nada al estudiante. Y así sucesivamente tenemos muchísimos problemas como el transporte. Ayer Nicolás Maduro entregaba unas 100 unidades de transporte. Yo me pregunto, ¿cómo van a hacer esas unidades de transporte cuando no tengan cauchos, cuando no tengan aceite, cuando no tengan todos los implementos que necesitan para funcionar? Entonces es por ello que el tema no es reivindicativo. El asunto es político y eso lo dijeron los mismos estudiantes en la asamblea. Los estudiantes decían, esto sencillamente va a acabar cuando nosotros salgamos de Nicolás Maduro del poder. Y es por ello que el día de ayer tuvimos una movilización donde no se dirigía el ministerio, donde no se dirigía la OPSU, donde sencillamente se dirigía a trancar las calles. A nosotros en nuestro evento, nuestro 21 de noviembre, en protesta, alzar la voz del estudiante y hacerle saber a todo el pueblo venezolano y a la ciudadanía que nosotros estamos en contra de las situaciones que están viviéndose hoy en la universidad y en todo el país en general. Carlos, ¿han tenido comunicación ustedes desde la Universidad Central de Venezuela con otras universidades autónomas en el país? ¿Han tenido contacto con demás miembros estudiantiles, con otros representantes estudiantiles? Y no solamente se han tenido contacto con estos, sino que ¿han armado ustedes alguna agenda más allá de las actividades que se hicieron ayer, no solamente en la Central, como lo dije, sino en diversas universidades a lo largo y ancho del país? ¿Qué es lo que se maneja ahora después de lo sucedido ayer? Sí, bueno, en primer lugar, por esta semana nos vamos a quedar con una agenda de movilización interna. Nosotros creemos que la universidad no hay que abandonarla y eso fue una de las resoluciones que salió ayer de la asamblea. Por lo tanto, no necesitamos una universidad que esté parada, ¿no? Sino necesitamos una universidad abierta, activa, con estudiantes y por supuesto con estudiantes que quieran protestar y alzar su voz. Asimismo, bueno, como te comentaba, había una coordinación con algunas universidades de Caracas y además de ello también hubo contactos con ciertos dirigentes estudiantiles del interior, sobre todo de la Universidad de Carabobo, de la Universidad del Zulia, que pudieron realizar distintas manifestaciones el día de ayer en conmemoración al Día del Estudiante. Oye, y además que la Universidad de Carabobo hace 2 semanas pues nos dio ese aliento épico de desobediencia, de resistencia, de fuerza ciudadana, que es lo que realmente necesita Venezuela. Pues más allá de retórica, es la acción ciudadana con fuerza y rebeldía. Tengo una pregunta más, además que la universidad y todo espacio educativo no solamente es el estudiante o el profesor, sino que comprende una comunidad educativa como tal, que hace vida en la universidad y sobre todo en este caso la Universidad Central de Venezuela, pues tiene tantas dependencias, tantos espacios, que genera que sea una comunidad universitaria la que haga vida allí. ¿Han tenido contacto con los demás dirigentes sindicales, profesorales? ¿Cuál es la posición? ¿Están unidos en un mismo objetivo o en efecto hay diferencias en este momento? Sí, bueno, fíjate,
El día de ayer, inclusive, participaron una serie de gremios dentro de la asamblea. Y a esos mismos gremios nosotros les hicimos un llamado y le dijimos que la lucha no puede ser por un salario. Eso mismo que estábamos diciendo nosotros de lo reivindicativo que pasa a segundo plano, eso mismo se lo hicimos saber nosotros a los gremios, que como estudiantes nosotros estamos contemplando que el día que tú, trabajador, profesor universitario, tengas un mejor salario y no tengas un mejor salario, si tengas un salario digno para vivir, tengas un salario con que puedas comprar una canasta básica, tengas un salario que puedas llevar a tus hijos al colegio y tengas un salario que te dé para vivir en este país ese día, entonces cuando llegue ese día es porque Nicolás Maduro se habrá ido del poder y estaremos viviendo en libertad. Ciertamente. En cuanto a las autoridades, Carlos, en cuanto a las autoridades específicamente de la Universidad Central de Venezuela, ¿qué contacto se ha tenido? ¿Qué han dicho? ¿Cómo se han pronunciado con respecto a estos temas? Sabemos bien que la lucha que es la más visible realmente es la de ustedes, los estudiantes que siempre están allí, que en rebeldía pues van a las aulas de la universidad. Y no solamente a las aulas, sino como lo hicieron el día de ayer, pues dieron un gran ejemplo en las calles. Pero, ¿qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con las autoridades como tal de la universidad? ¿Has tenido algún acercamiento a ellas? Sí, por supuesto, en constante comunicación la Federación de Centros Universitarios, yo particularmente nos encontramos en contacto con el secretario de la universidad, con la rectora de la universidad. Sin embargo, sí podemos decir que las autoridades están de manos atadas, puesto que las autoridades están sujetas a esperar un presupuesto que viene por parte de un ministerio que cuando no le dé la gana de bajarlo, además de que es insuficiente, que cuando no le dé la gana de bajarlo porque siempre llega tarde, casualmente y devaluado, entonces bueno, en ese momento es que la universidad puede hacer algo. Sin embargo, nosotros creemos que el asunto de seguir pensando en la universidad como un modelo dependentista del Estado está completamente errado, y eso es otra de las cosas que conversamos en la asamblea de ayer. En Libertad nosotros vamos a conocer una universidad que sea autosustentable y que la universidad misma genere sus propios recursos. Qué bueno, Carlos. Además, acabas de hablar de algo sumamente importante, que es la universidad como garante del futuro, como garante del desarrollo. Y es algo que este régimen ha buscado socavar para evitar que los ciudadanos podamos pensar, podamos creer en la universidad del conocimiento, o sea, creer en algo más allá de lo que estamos viendo día a día. Tenemos que irnos al corte. Tenemos a Carlos Benucci en cabina, secretario general de la Federación de Centros Universitarios. Al volver, seguimos conversando con él y con otros dirigentes estudiantiles a nivel nacional. Y bueno, somos Javier Chirinos de Mauco, y esto es Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, confirmó el paro de 24 horas que está realizando este sector en todo el país y rechazó los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro sobre la creación de más universidades en el país, porque estas no reúnen las condiciones mínimas que deben tener las casas de estudio superior. Crear cualquier cantidad de universidades, porque para él cualquier cosa es una universidad, porque no tiene ni la menor idea de lo que es una institución universitaria, y por eso algunas que él ha creado pues se llaman instituciones universitarias, pero no tienen ninguna investigación que mostrar del país, lo cual indica que universidades no son. Y bueno, becas, se crean las becas con el precio que tienen actualmente para los estudiantes, que es de 4 bolívares y 5 bolívares soberanos, yo no diría 20.000, puede crear muchísimas más. El problema es que las becas que él crea o las que él incrementa a 400 bolívares soberanos, pero no alcanzan para absolutamente nada. Un estudiante en la Cuarta República con una beca que daba la Organización de Bienestar Estudiantil tenía para pagar residencia, tenía para comer y tenía para divertirse. En este momento no alcanza ni siquiera para el pasaje. Trabajadores públicos marcharán hasta la Defensoría del Pueblo el próximo 28 de noviembre. Habitantes del estado Vargas denuncian que llevan más de 12 horas sin el servicio de energía eléctrica por falla en la central de Corpoelec en esa entidad. En internacionales, grabación de la CIA implica al príncipe saudita en la muerte del periodista Jamal Khashoggi.
Y en los deportes, el piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, se despide este fin de semana de la categoría Reina en Abu Dhabi, 11:32. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. 11:34 de la mañana y seguimos en Aquí se habla libertad. Mi nombre es Edmalí Maucó y estoy acompañada de Javier Chirinos, ambos dirigentes de Vente Venezuela. Y bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales, Javier, que no les hemos dicho. Mi red social es @EdmalíMT. ¿Y la tuya? @Javier Piso Chirinos. Perfecto. Bueno, como estábamos hablando en el bloque anterior, estábamos conversando justamente con Carlos Benucci, quien es secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y bueno, nos comentaba un poco lo que fue la actividad realizada el día de ayer en el Día del Estudiante Universitario, pero también no queríamos quedarnos solamente con este testimonio, sino también ver más allá de qué es lo que está pasando a nivel nacional, y justamente por eso tenemos hoy vía telefónica a dos representantes estudiantiles, uno de la Universidad de Carabobo y otro de la Universidad de los Andes. Creo que en estos momentos vamos a hacer un enlace con la Universidad de Carabobo, con Albany Colmenares. Albany Colmenares es egresada de la Facultad de Ciencias de la Salud, estudiante actual de Ciencias Políticas, además representa el movimiento estudiantil Unidad 77 y fue justamente la jefa del comando de campaña de la unidad estudiantil en las pasadas elecciones que vimos la semana pasada. Ella tiene 24 años y además es coordinadora también regional de activismo en Vente Venezuela. Bienvenida, Albi, ¿te tenemos en línea? Hola, Malí, muchísimas gracias por la invitación y saludos también a Javier. Hola, Albi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí seguimos precisamente con el tema de nuestras elecciones, nuestras históricas elecciones de la Universidad de Carabobo. Y pues el día de hoy se están juramentando nuestros presidentes de centros de estudiantes. Qué bueno, de verdad nosotros nos sentimos muy orgullosos de todo lo que están haciendo ustedes en Carabobo, de todo lo que ustedes demostraron a pesar de toda la coacción y de la forma que ellos trataron de robarse esas elecciones, y ustedes se mantuvieron de pie, firmes, sin miedo, y decidieron hacer de la libertad una acción. Es correcto. Albi, una pregunta. Más allá de que hoy nos comentas que se están proclamando las autoridades que de hecho ganaron en esas elecciones, ¿qué nos puedes comentar tú con respecto a cómo se han vivido estos días en la Universidad de Carabobo? Y no solamente cómo se han vivido estos días, sino que ¿qué fue realmente lo que se vivió el día de la elección? Sabemos que hubo mucha represión, sabemos que trataron de callar las voces de ustedes, trataron de imponerse, trataron de justamente con su carácter de violencia, pues tratar de esta elección, pues dejarla manchada, pero ustedes siguieron adelante, siguieron a la vanguardia. Entonces, ¿cómo se vivieron esos días en la elección y cómo está la universidad actualmente? Bueno, fíjate que el tema de las universidades venezolanas es que el gobierno ha venido gestando un proyecto desde hace mucho tiempo, un proyecto que inició a través del ahogo presupuestario,
a través de la persecución, el amedrentamiento y pues ahora con la búsqueda de la ocupación de los espacios de representación estudiantil. Y este proyecto, pues, el tema de la ocupación de los espacios inicia desde Carabobo, porque ellos pensaban que teniendo un gobernador con quizás cierto porcentaje de aceptación gracias a su populismo, que ellos pensaban que iban a lograr penetrar en la Universidad de Carabobo. Ellos intentaron a través de la inyección de grandes cantidades de dinero, a través de por supuesto, el uso de los recursos del Estado y posteriormente a través de la violencia del Estado, de apoderarse, de arrebatarnos los resultados electorales. E incluso un día antes de las elecciones, ellos imponen una comisión electoral paralela que al día siguiente, durante el proceso, pues por supuesto trajo repercusiones que no debían suceder, como la instalación de mesas paralelas desde horas muy tempranas, conflictos entre testigos legítimos y testigos impuestos, etcétera. Sin embargo, pues se logra la instalación de las mesas y esto trae consigo pues la ola de violencia. Oye, Albi, disculpa que te interrumpa, pero describes un escenario bien complejo, ¿no? Porque además entendiendo la cantidad de recursos que se maneja desde allá de la gobernación de Carabobo, quería preguntarte, ¿qué pasó el día después? Es decir, ¿cuál es el clima que se vive en la Universidad de Carabobo hoy día? O sea, tanto como el estudiante de a pie, el que no hace política universitaria, como el que hace política universitaria, porque además la violencia que hubo fue una violencia, bueno, con 2 personas apresadas, la muerte de un dirigente en dudosas condiciones. O sea, ¿qué es lo que se vive hoy día en la Universidad de Carabobo? Bueno, pues mira, en primera instancia incertidumbre. El día después de las elecciones no hubo ningún tipo de actividad en la universidad y esto es lamentable porque debía ser absolutamente lo contrario, ¿no? Más bien debían estar todos los representantes electos visitando las aulas, etcétera, pero pues los estudiantes decidieron resguardarse porque es que no sabían cómo iba a ser el día siguiente en la universidad después de todos los ataques que hubo durante el día de la elección. Claro. Todos estos días posteriores, pues los dirigentes estudiantiles se han encargado de hacer un trabajo y de convencer a los estudiantes que tenemos que estar en las aulas y que no nos puede ganar el miedo. Caso contrario, nosotros tenemos que estar firmes en nuestro arco de bárgula para defender nuestra universidad. Ciertamente. Entonces, pues los estudiantes se han estado haciendo un trabajo interno muy bonito porque el tema de la defensa de la universidad, ya en el día de hoy, lo vimos ayer en la central, va mucho más allá de bueno, yo defiendo mi pupitre, yo defiendo mi aula, no, ya es un tema de que incluso yo defiendo a mi compañero y yo defiendo esas ganas de que, mira, yo no me quiero ir del país, yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir echándole pichón en una universidad autónoma, en una universidad en la que tú, gobierno, no puedes venir a meter la mano. Así es, Albi. De verdad que, bueno, muchísimas gracias porque justamente con lo que estabas comentando, tenemos aquí en el estudio, en cabina, a Carlos Benucci, que también estuvo en las elecciones de la Universidad de Carabobo y quien también estuvo ayer en la protesta que se suscitó en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Albi, no tenemos mucho tiempo, pero agradecemos muchísimo tu testimonio. Tenemos que pasar a otro contacto telefónico. Y justamente vamos a tener por llamada a Jesús Castillo. Jesús Castillo es de Mérida. Él es estudiante de la Universidad de los Andes, es estudiante del 9º semestre de Economía. Tiene 22 años y además también es el coordinador de organización de Vente Joven en el estado Mérida. Jesús, buenos días. ¿Te encuentras por allí? Sí, muy buenos días, Edmalí, Javier, Carlos, Albani y a toda la audiencia que nos escucha en esta mañana.
Buenos días, Jesús. Bienvenido. Jesús, justamente te invitábamos a estar con nosotros el día de hoy. Hoy nuestro tema es enfocado en lo que es universidad, igual es futuro, así la titulamos, sobre la importancia de la universidad, del estudiante, no solamente del recinto universitario del estudiante, sino también el profesional, que justamente vamos a ser actores importantísimos y ya somos actores importantísimos para la reconstrucción del país. Ayer veíamos que ustedes tuvieron una clase magistral en la Universidad de los Andes y que además hicieron un llamado a decir que no había nada que celebrar. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, Jesús, ¿cómo fue la actividad del día de ayer? ¿Por qué se generó esa protesta, si se puede decir? Porque también esa clase magistral es un sinónimo de protesta, es una actividad de protesta. Creativa, además. Exactamente. Entonces, ¿por qué pensaron en una protesta como esta, como una clase magistral? Sí, completamente, Esmalí. El día de ayer realizamos la clase magistral a las afueras del rectorado de la Universidad de los Andes, con la profesora María Alejandra Villamil, como un acto de protesta muy simbólico, porque fue dictada la clase magistral a pupitres vacíos, lo que refleja la realidad que está viviendo nuestra universidad, porque lamentablemente la situación que está viviendo nuestro país no escapa de la realidad que están viviendo los universitarios y ha repercutido grandemente en altos niveles de deserción en todas las facultades. Entonces, esto es un acto de rebeldía que sacamos de las aulas y lo expusimos ante la comunidad merideña, la comunidad nacional y la comunidad internacional, de que este es un problema muy grave de un régimen que ha hecho todo lo posible por quebrar la moral de los estudiantes, pero no lo ha logrado y todavía hay una reserva moral importantísima que se mantiene en las aulas y se mantiene en las calles luchando por su universidad y por nuestro país. Qué bueno, Jesús, es un gusto saludarte. La verdad que la Universidad de los Andes siempre ha sido un sinónimo de rebeldía, gallardía. Yo soy ucevista, pero reconozco muy bien lo que los andinos representan en cuanto a lucha universitaria y luchas democráticas, ¿no? Y quería preguntarte un poco más allá de la lucha universitaria, entendiendo que la ULA es prácticamente una ciudad universidad, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo ha sido la deserción estudiantil en esta casa de estudios, ¿no? Pues, sabiendo que todo el que se iba de aquí a Caracas para Mérida, pues tenía que residenciarse y bueno, era un costo elevado movilizarse y todo esto. Quisiera saber si tienes alguna cifra, algún número de esta deserción. Javier, sí, precisamente la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes maneja cifras entre el 60 y el 70% de deserción estudiantil. Y es algo que palpamos todos los días en cada facultad de nuestra universidad. Es un problema realmente grave. Y otra cosa que quería mencionar, precisamente escuchando a Albani, donde ella ponía el caso curioso de cómo quiso intervenir el gobernador de Carabobo en la política estudiantil. Acá tenemos un caso distinto, porque tenemos un gobernador opositor que lamentablemente se subordinó ante la constituyente y por tanto forma parte del sistema que actualmente oprime Venezuela. Y él desde su campaña quiso inmiscuir a los movimientos estudiantiles y eso ha hecho que lamentablemente hayan perdido un poco de credibilidad entre los estudiantes de la universidad, los movimientos, y es el rol protagónico que Vente Joven tiene ahorita no solo en la política estatal, sino también dentro de la política universitaria. Hemos nosotros asumido y tomado la batuta en esta lucha para decirle a los estudiantes que con una mano tenemos que resistir y defender nuestra universidad, pero con la otra tenemos que mantenernos en la calle reclamando el país que nos pertenece. Muy bien, muy bien. De verdad, inspiradoras tus palabras y mira, yo creo que ustedes representan hoy día esa esencia de transformación, de desarrollo y futuro para nuestra nación y es un gusto escucharte, es un gusto saber que ustedes siguen en la lucha, siguen garantizando el futuro de nuestra nación y que nuestras futuras generaciones cuentan con ustedes, cuentan con todo lo que están haciendo hoy día. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Jesús. Nos mantendremos en contacto y estamos muy pendientes de todo lo que hagan ustedes allá. Muchísimas gracias, Javier. Sí, la agenda no solo empezó ayer conmemorando el Día del Estudiante, precisamente como me preguntaban de por qué nada que celebrar. Hay que recordar que la ULA se mantiene de luto. Hace menos de 2 meses asesinaron a un estudiante de enfermería para robarle una bolsa de comida. Todos los días se están yendo profesores, obreros, estudiantes. En estos momentos en los que no hay nada que celebrar, hay mucho por lo que luchar y mucho que reclamar. Entonces por eso nos mantenemos en la calle, esperanzados, pero con mucha valentía y mucha gallardía,
porque tenemos que seguir luchando no solo por nuestra universidad, sino por nuestro país, porque si no tenemos país no vamos a tener universidad tampoco. Ciertamente. Jesús, para finalizar este enlace que estamos haciendo contigo, al igual que le preguntábamos a Carlo Benucci, que lo tenemos acá en cabina, ¿hay algunas actividades que hayan estado pensando ustedes que se van a articular, que van a seguir pasando dentro de la universidad? ¿Tienen alguna agenda? ¿Han estado articulando con otros factores, con otras universidades, con otros movimientos nacionales, universitarios? Y para cerrar, pues tu mensaje de lucha, ¿no? Por supuesto que sí, Ednalí. Nosotros, después de la clase magistral de ayer, salimos con una bandera de grandes magnitudes que teníamos ayer, de grandes dimensiones, disculpa. Salimos a trancar el centro de la ciudad a protestar. Se sumó bastante gente a esta actividad de protesta. Nuestra coordinadora de universidades, Catherine Barrera, ella es la secretaria general de FECIPOL, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas. Ella se mantiene en contacto con todas las universidades del país y estoy seguro que muy pronto haremos una agenda coordinada y bastante contundente. También aquí en la Universidad de los Andes los estudiantes replicaremos ese acto de rebeldía que se llevó a cabo esta semana en la Universidad de Carabobo. Y pronto también habrán elecciones estudiantiles donde Ventejoven cuenta con una representación importante en todas las facultades con perfiles que pueden llegar a tener cargos importantes dentro de los centros universitarios. Qué bueno, Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros, hermano. Un gran abrazo a ustedes y bueno, estamos en contacto, hermanito. Gracias a ustedes. Qué increíble el ánimo que te genera escuchar a la juventud venezolana pues buscando la forma de no solamente salir de este régimen. Yo creo que ya todos estamos pensando en cómo reconstruir el país. Sí, definitivamente. Cuando son las 11:48 de la mañana vamos a otro corte y luego estaremos haciendo los comentarios finales con nuestro invitado del día de hoy, Carlos Benucci, secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y volvemos a En Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Y continuamos cuando son las 11:50 de la mañana. En Aquí se habla libertad. Somos Javier Chirinos, Edmalí Maucó, acompañados de Carlos Benucci. Y bueno, escuchábamos en el corte anterior a estudiantes universitarios que mantienen esa gallardía, que mantienen esas ganas de quedarse luchando, garantizando, cambiar esta realidad. Carlos, ¿qué opinas tú al respecto de tanta juventud luchando, a pesar de tanta que se ha ido, pero también queda mucha juventud luchando acá? ¿Qué opinas al respecto? Sí, mira, fíjate, yo creo que nosotros, los que hemos decidido quedarnos aquí, hemos decidido emprender la lucha por la libertad. Si estamos aquí en Venezuela y si hemos decidido permanecer en este país donde el régimen le hace la vida imposible a los jóvenes y que no ve a los jóvenes como un futuro y que aniquila su futuro completamente, entonces nosotros hemos decidido, los que nos quedamos aquí, seguir luchando hasta que esto cambie, hasta que nosotros tengamos un país de desarrollo, de progreso y de esperanza. Carlos, ¿cuál sería tu mensaje
para esas personas o esos estudiantes que han tenido que abandonar sus carreras por diversas razones, porque se han tenido que ir del país, porque no tienen los recursos para ir a la universidad, porque no tienen cómo comer y justamente eso es una prioridad también. ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas que hoy quieren estar en la universidad, quieren estar en los recintos académicos estudiando las diversas carreras que pudieran estar estudiando y no lo hacen por culpa de este régimen que ha perpetrado en todos los niveles de la sociedad? Bueno, yo quiero decirle a toda esa juventud que el quiebre está cerca, está muy próximo y que tenemos que trabajar para ello, pero tenemos que trabajar para ello. Tú eres muy importante y tú, joven, te tienes que sumar a esto si quieres un país mejor, si quieres un país distinto y si quieres vivir en libertad. Cuando hablamos de libertad no lo hablamos como algo mágico, esperanzador, alejado de nosotros. No, hablamos de libertad tangible, hablamos de libertad económica, hablamos de libre cátedra en las universidades, hablamos de una libertad que a los jóvenes puedan acceder realmente. Y hoy lamentablemente vivimos en un país donde no existe libertad. Entonces por eso nuestra bandera desde la Universidad Central ha sido la lucha por la libertad. Pareciera antagónico estar estudiando en la universidad para graduarte en algo, para quizás ni siquiera tener un campo laboral donde desempeñarlo, ¿no? Y yo insisto y reitero que escuchar al venezolano, al joven venezolano, manteniendo esas esperanzas, manteniendo esa lucha, manteniendo esas ganas de cambiar esta realidad, te llena a ti también y te dice, mira, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, que no solamente el venezolano está haciendo, el mundo entero está haciendo para salir de este régimen. Y este régimen es lo único que nos impide a nosotros obtener nuestros sueños, porque ganas hay, trabajo hay, gente buena hay, porque en este país sobra la gente buena. Y escuchar a los estudiantes universitarios, pues me rememora a mis épocas universitarias y saber que aún se mantiene esa esencia universitaria, pues te dice, vamos a salir de esto lo antes posible. Sí, así es. Una cosa también que quería preguntarte, Carlos, es que más allá de esta gran crisis que se está suscitando en la universidad, hay un tema súper importante y que de hecho también lo discutía con la gente de Mérida cuando fuimos allá, en el caso de la Universidad de los Andes, que es el tema de la autonomía universitaria, ¿no? Que además es un término que se ha perdido, esa es la verdad, es un tema que se ha perdido porque realmente la autonomía universitaria no existe cuando realmente la universidad está sumida y está en la miseria, justamente porque depende de unos recursos del Estado que realmente no los tiene y no debería ser así. Entonces, también, ¿cuál sería tu reflexión o qué argumentarías tú con respecto a cómo sería la recuperación de esa Venezuela? Justamente hoy estamos hablando de la reconstrucción país. ¿Cómo ves tú el tema de la autonomía, de cómo recuperar la autonomía universitaria en una Venezuela libre, en una Venezuela que es la que se está gestando y es la que estamos nosotros trabajando también? Fíjate, hoy el estudiante de a pie entiende la autonomía y yo creo que es una constante en el imaginario colectivo de la universidad. Entiende la autonomía como que la policía no puede entrar al recinto universitario. Cosa que la autonomía va mucho más allá de eso. La autonomía consiste, o por lo menos la autonomía financiera consiste en que una universidad sea autosustentable, como conversábamos antes. Si existe un comedor estudiantil, existen terrenos de la universidad, existe una facultad de agronomía, existe una facultad de veterinaria, yo creo que es fundamental que la universidad haga de esos espacios productivos para que toda la producción de todos esos campos y terrenos que tiene la Universidad Central vayan luego al comedor estudiantil y que las verduras que se pelen ahí, los proteicos, los carbohidratos sean producción de la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que eso es fundamental. Y además de ello, autonomía de libertad de cátedra que muy bien la existe en la Universidad Central de Venezuela, pero que hay que seguir reformándola, porque hoy por hoy hay escuelas que tienen muchísimos pensum que están desactualizados y esa desactualización te habla de unos programas académicos muy arcaicos, muy retrógrados, donde todavía en estos momentos se habla de marxismo cuando ya estás en 9º semestre y no te piden como mayor conocimiento liberal sobre el asunto. Carlos, bueno, ya estamos casi por finalizar. Es muy triste estar terminando el programa. Sin embargo, en 30 segundos, Carlos, ¿qué le dirías tú a ese estudiante universitario que está cautivo de encontrar esperanza, está cautivo de encontrar un liderazgo, está cautivo de libertad? ¿Qué le dirías en 30 segundos? Mira, el mensaje más franco, honesto y sincero que les puedo dar a toda esa juventud es que crean en ustedes mismos.
crean en ustedes mismos y crean en la persona que tienen al lado. Si ustedes creen como tal en los venezolanos, en las personas, en los compañeros, conforman un equipo y con base a ese equipo ustedes avanzan en sus metas, ustedes van a llegar lejos. Porque indistintamente de esta crisis generada por el régimen, nosotros seguimos emprendiendo, los jóvenes siguen haciendo vida universitaria, los jóvenes siguen haciendo vida laboral y yo creo que eso es fundamental. Creer en ustedes mismos para lograr el sueño que ustedes quieren y por supuesto eso también llevará a tener un país y una universidad mejor. Bueno, mi mensaje final es que a mí me lleva una reflexión esto que estamos comentando el día de hoy, el tema que es universidad igual futuro, porque yo tengo un lema y es que cuando nos dicen, bueno, somos los líderes o somos esas figuras visibles del futuro, sí, pero realmente somos líderes del presente, es decir, nosotros estamos trabajando hoy en día, no es que estamos trabajando a futuro, sino que estamos trabajando hoy en día justamente para hacer sostenible todo este pensamiento o todo lo que nosotros queremos regenerar como una Venezuela libre y que eso que estamos haciendo en el presente lo tenemos que hacer sostenible a largo plazo. Mi mensaje sería ese, que sigamos trabajando en el presente, que yo sé que hay muchas circunstancias por las cuales desmotivarnos, pero yo creo que la mayor motivación tiene que ser que nosotros vamos a ser los protagonistas y estamos siendo efectivamente los protagonistas de esta reconstrucción país y que además todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar en esto. Todos tenemos un granito de arena que aportar. Tanto los estudiantes que están hoy en día actualmente estudiando, como los que ya egresamos, como tú y yo, Javier, que somos profesionales ya, como las autoridades, como las personas que están en mantenimiento. Todos tenemos algo que aportar. Mira, y no quisiera despedirme sin antes decir a cada ciudadano que todos nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra fuerza, en nuestro coraje, la posibilidad de salir de esto. Muchísimas gracias, mis amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Edma Limaucó, Carlos Benucci, Javier Chirinos en Aquí se habla libertad y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.